buen día para todos. Gracias por venir a una charla que está organizando desde el ciclo de charlas del Departamento de Matemática, también en conexión con el NUMPA, el Núcleo de Matemática Pura y Aplicada acá de la universidad. Bueno, para mí en particular es una presentación especial y debe ser la primera, presentar a Fabián Levis. Eh, es un honor que él nos haya prestado su tiempo de venir a dar esta charla, viajar y todo eso. A Fabián lo conocí en el 2009, 2010 más o menos. Él es marplatense, pero está ya en Río Cuarto instalado hace mucho tiempo, más tiempo de lo que viviste en Mar del Plata. Y bueno, Fabián es especialista en teoría de aproximación, en análisis, podríamos decir, es una rama del análisis, donde yo también hice mi doctorado y demás. Y después con Fabián hemos trabajado en otros temas. Él siempre ha sido muy versátil con eso, se ha adaptado a los problemas que uno le cuenta. Si le interesa, los estudia y aporta siempre su mirada que ayuda a que todos podamos crecer. Así que para mí, Fabián, aparte de su especialidad como en teoría de aproximación, él ha hecho postdoctorado en esos temas, se fue un tiempo a España ahí a trabajar con Miguel Marano, y después, bueno, sigue doctorando chicos jóvenes ahí en Río Cuarto, tiene ha dado muchos cursos de posgrado en la Universidad de San Luis, también en otras ha sido, es investigador del CONICET, independiente, así que bueno, la verdad que no vamos a dar todo el CV de Fabián, simplemente decirle que para mí es realmente una alegría poder presentarlo hoy por la amistad que tenemos hace tanto tiempo y también por el respeto que yo le tengo a él académicamente. Así que espero que les guste la charla. Fabián, adelante. Bueno, en primer lugar, bueno, agradezco a todos por venir y bueno, David me hizo la invitación y se hace extensiva también a los organizadores locales. Así que bueno, tengo siempre buenos recuerdos, no es la primera vez que vengo. Hemos escrito un libro acá con David y con Luciano, así que bueno, y hemos comido también asado en la casa de Pedro, así que bueno, a otros los conozco también de otros ámbitos, de San Luis, y bueno, hay varios acá, así que son más los que conozco que los que no conozco. Así que bueno, espero que a los chicos jóvenes les guste la charla. Es un poco técnica, pero bueno, voy a introducir un poco algunos conceptos que son elementales. Y bueno, vamos a empezar con la misma. Así que bueno, de nuevo, gracias por la invitación. ¿Sí? En realidad, hace un tiempito, uno estudia el problema de mejor aproximación, ¿no? Estudia la mejor aproximación, agarrar una función, ¿sí? Y aproximarla, por ejemplo, por polinomios, ¿sí? Y cuando los polinomios hacemos una aproximación sobre una bola, una cierta norma, y después ¿sí? Cuando hacemos el radio de la bola tender a cero, generalmente esos polinomios convergen a algo, ¿sí? En general, cuando trabaja con bolitas alrededor de un punto, esos polinomios de casualidad, no de casualidad, sino siempre convergen al polinomio Taylor, ¿sí? Entonces, es como que el polinomio Taylor es, en cierta manera, es óptimo, porque en realidad vos aproximás mejor a una función, ¿sí? En un entorno, y bueno, pero sin embargo, cuando el límite tiende a cero, esos polinomios convergen al Taylor. Así que el Taylor es una buena medida para aproximar algo, ¿sí? Y bueno, hemos estudiado eso en muchos contextos. Después, bueno, a medida que fuimos trabajando, hace un tiempito con Federico Cova, nos pusimos a trabajar en estos temas, pero tratando de interpretar un poquito más el concepto de las herramientas que uno usa, ¿no? Y en realidad las herramientas que uno usaba para probar ese tipo de resultados son básicamente algunas desigualdades, y la desigualdad de Jensen es una desigualdad, ¿sí? Es muy conocida por todos que se estudia en el curso de análisis, ¿sí? Entonces, bueno, y empezamos, bueno, tratamos de, bueno, mirá, eso cuando la función es diferenciable en el sentido usual, es decir, que es linda la función, ¿sí? Pero ¿qué pasa si uno le pide menos la función? Entonces ya el Taylor deja de existir, en el sentido de que como uno lo conoce. Pero sin embargo hay un Taylor generalizado, ¿sí? Que en vez de poner las derivadas en sentido usual, se pueden poner las derivadas de X, ¿sí? Y en base a eso, bueno, ¿dónde viven esas funciones? Viven en los espacios de sobrevivir, ¿sí?
Igual no vamos a trabajar mucho con espacios Sobolev, solamente la definición y ese tipo de cosas, ¿sí? Así que no es nada complicado. Entonces, como le dijo con Federico, habíamos empezado a trabajar en esos temas y analizamos este tipo de resultados, pero en espacios de Orlitz, ¿sí? Pesados. Y bueno, y empezamos a estudiar ahí y después, cuando trabajamos en esos espacios, bueno, nos dimos, bueno, vamos a trabajar con un poquito más complicado a ver si las cosas salen más generales. Bueno, entonces la charla se llama de Jensen a Taylor, explorando desigualdades en espacios del LB con exponente variable. Los espacios del LB con exponente variable son generalizaciones del espacio LP, ¿sí? La única diferencia es cuando el LP uno tiene un exponente que un P, ¿sí? Un número real, positivo, y ahora el exponente va a ser una función, ¿sí? Entonces, para motivar un poquito, consideramos una función que sea n más un veces diferencial en el sentido usual, es decir, en un intervalo alrededor de un punto. Entonces, conocido que su polinomio de Taylor tiene esta forma, ¿no? Es la forma que tenemos acá, ¿sí? Y el error, el resto, ¿sí? El resto, es decir, si cuánto se diferencia la función del polinomio, viene dado por la fórmula clásica que todos conocen en cálculo 1, ¿sí? Y ahí se terminó. En cálculo 1, que justamente el fórmula recta tiene esa diferencia, f de x menos p sub n de x, y viene dada en términos de la derivada enésima, n más 1, ¿sí? En un punto intermedio entre el punto x, ¿sí? y el punto A, ¿sí? Entonces, en realidad, bueno, si uno quiere estimar ese error, el valor absoluto de ese error, ¿sí? Y puede ver que la derivada n más 1 está acotada ¿sí? En un entorno del A, entonces el valor absoluto del error lo puedo acotar, ¿sí? Por esta expresión, es una constante, por el módulo de x menos a la n más 1, ¿sí? Entonces, una vez que uno conoce ese resultado, bueno, los chicos lo conocen porque en realidad son cosas vistas en cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de esa fórmula? ¿Qué datos me da esa fórmula, sí? Por ejemplo, si tomamos la función f de x igual a la x, ¿sí? Y p sub 2, ¿sí? El polinomio de Taylor alrededor del 0, ¿sí? De grado 2, bueno, el módulo de f de x menos p sub n de x para x en el intervalo 2, ¿sí? Las diferencias se vienen reflejadas en la banda gris, que es una vez, ¿sí? La gráfica, ¿sí? El azul es f de x, el año puntual es el polinomio, y la banda de error, según el polinomio de Lagrange, ¿sí? La diferencia que difiere, que uno puede tener, ¿sabes? Viene dado por la banda gris, ¿sí? Básicamente es, si uno toma la constante m igual a e al cuadrado, ¿sí? El valor absoluto de f de x menos p sub 2 de x está acotada por esta expresión, ¿sí? Que depende del x alrededor de 0. Y más particularmente, si uno quiere estimar esta diferencia en términos de la norma infinita, del intervalo menos epsilon, ¿sí? Uno puede ver que la norma de f menos P2, el intervalo menos epsilon, escalado por epsilon a menos 2, está acotada por una expresión que depende de epsilon, ¿sí? Entonces, cuando el epsilon tiende a 0, uno puede ver que, ¿sí? Esa diferencia tiende a 0. Este tipo de desigualdades se llaman desigualdades de tipo Taylor en espacios normados. Bien, ¿sí? Entonces, veamos el problema más general, ¿sí? En vez de considerar funciones derivadas en sentido lindo, ¿sí? Consideramos y funciones más o menos buenas, consideramos funciones en el espacio de Sobolev, ¿sí? En el espacio de Sobolev, ya vamos a decir bien qué son este tipo de cosas, así que ahora no me voy a detallar en la definición de este tipo de cosas, y consideremos un punto que es un punto lindo, que es un punto del Lebesgue. Ya vamos a ver también que es un punto del Lebesgue, ¿sí? Entonces uno puede considerar en realidad, tomar el polinomio de Taylor, ¿sí? Clásico con las derivadas, poner las derivadas débiles, ¿sí? Y el contexto este está hecho en Rn, ¿no? El alfa, obviamente como un polinomio en varias variables, el alfa es un multiíndice, ¿no? Entonces, cuando uno pone las derivadas débiles, ¿sí? En el año 89, Siemer, ¿sí? Dio una estimación de la diferencia entre f y el polinomio de Taylor, este polinomio de Taylor generalizado, escalado por epsilon a la L. El L es hasta el orden que queremos nosotros del polinomio de Taylor, ¿no?
Entonces ve que lo puedo acotar por la diferencia, ¿sí? De esta que tengo acá, que es la derivada del décima de f menos la derivada décima de f en x0, por una constante, ¿sí? Y esa desigualdad vale para todo epsilon, para toda función y para casi todo punto. Así que es muy fuerte, porque vale para todo, ¿sí? La constante esa solamente depende de la dimensión del espacio y del exponente, ¿sí? Entonces, nos planteamos tratar de probar este tipo de desigualdades en espacio de Lebesgue con exponente variable, ¿sí? Hay una dificultad, aquellos que han trabajado, por eso le preguntaba hoy a Sonia, a uno más que han trabajado en este espacio, es que este espacio pierde muchas propiedades lindas. Casi todas, casi todas. Entonces, sí, claro, el problema, pero una propiedad elemental que pierde es que el operador traslación, ¿sí? No está acotado en el espacio. Significa que si vos agarras una función, la trasladás, ya no está mal en el espacio, ¿sí? Y eso es importantísimo porque cuando el que trabaja en AD se trabaja con cambio variable generalmente. Y si hace un cambio variable, sonaste, no, ¿sí? Puede ser que lo que quieras calcular acá sean las normas de infinito, entonces ya no podés hacer ninguna vuelta. Entonces nos planteamos justamente esa problemática. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y bueno, al empezar a estudiar este tipo de cosas, vimos que y en algunos casos lo probamos, ¿sí? Pero empezamos a estudiar y ver qué cosas se usaban, tratar de extraer de lo que conocido que se usaba. Y hay dos desigualdades que son básicamente claves para eso. Una es la desigualdad de Jensen y la otra es las desigualdades de tipo convolución, ¿sí? Que son las dos claves. Bueno, y en eso vamos a hablar un poco, ¿sí? Cuando uno trabaja para atrás, ¿sí? Con este tipo de estimación, ¿sí? ¿Por qué trabaja con ese tipo de estimación? Porque cuando uno trabaja con la norma infinita, digo yo, pues, trabajar con la norma infinita sería lo más lindo, ¿sí? Pero bueno, es muy sensible a errores puntuales, ¿sí? Si en un punto ya la diferencia es grande, es muy sensible, por lo cual no da una nueva estimación. Por eso que uno pasa, en general, de trabajar de una norma infinita a una norma LP, ¿sí? Entonces, obviamente, ya vamos a decir cuál es la norma que vamos a trabajar, ¿sí? Y hay dos normas clásicas que uno usa, ¿sí? En el caso de P, que es P igual 2, que generalmente todo el mundo le gusta el P igual 2 porque el espacio es un espacio de Hilbert, entonces las cuentas son mucho más fáciles, ¿sí? ¿Sí? Conocida como está relacionada con el error cuadrático medio, ¿sí? Y P igual 1, que es el área total del error absoluto, ¿sí? Pero bueno, yo esto lo comenté a modo de LP, no vamos a trabajar en LP. ¿Sí? Entonces la pregunta que uno se ¿qué usa Siemer cuando uno, bueno, vamos a la prueba que usa Siemer para probar esa desigualdad. Y en ese caso, bueno, usa desigualdad de Hilbert, ¿sí? ¿Está bien? Convergencia en normas de aproximación de identidad, que ya vamos a ver qué significa eso, ¿sí? Cambios de variables, ¿sí? Y puntos de LP, ¿está bien? También vamos a ver qué es un punto de Lebesgue. ¿Conocen lo que son los puntos de Lebesgue, chicos? No. ¿En teoría de medida no lo vieron nunca? Tampoco. ¿Sí? En teorema de diferenciación, teorema de diferenciación de Lebesgue, ¿sí? Pero bueno, sí conocen el teorema fundamental de cálculo. ¿Sí? Bueno, es básicamente lo mismo, un poquito más grande. ¿Sí? Entonces, nos propusimos ver esto de Siemer en espacio del electro de exponente variable, a ver a qué podríamos llegar aquí. Obviamente que ya van a ver que tuvimos una dificultad. No obstante, bueno, pudimos probar otro tipo de cosas que en algún caso particular nos dio lo que queríamos. Bueno, entonces, notación básica, ¿sí? Voy medio rápido. Si voy muy rápido me dice el chico, igual no tiene que quedarse con la idea, no con la parte técnica, porque soy complicado, ¿sí? Más no vieron medida todavía, no están en eso, están cursando medida. Para que salga bien. Entonces, bueno, imagínense todas funciones lindas. Funciones derivables, el sentido usual. A ver. En realidad, cuando uno ve las cuentas, no usa nunca que están en espacios sobre. Se van a dar cuenta de ese tipo de cosas cuando cuenta algunas ideas de algo. ¿Sí? Es solamente idea de cómo acomodar las cosas para que las cosas funcionen. ¿Sí? Entonces, bueno, omega sigma mu es el espacio de medida. Rn, ¿sí? Con la distancia, la medida que usted calcula la distancia entre dos puntos, ¿sí? ¿Está bien? Es más general, obviamente, es cuando uno trabaja.
funciones medibles es el espacio de funciones que uno trabaja, ¿sí? Obviamente, cuando uno define el espacio del LP con el exponente variable, ¿sí? El exponente en el LP que uno conoce se transforma en una función. El tipo de funciones que que uno trabaja son funciones que van del dominio, ¿sí? Del dominio que uno trabaja, en el intervalo 1, infinito, ¿sí? Que tengo acá. Funciones de ese tipo las vamos a llamar exponentes variables, ¿sí? ¿Sí? Y hay dos cosas que uno tiene. Uno puede calcular el ínfimo esencial, el supremo esencial de la función esa, ¿sí? Fíjense ustedes, chicos, como el máximo y el mínimo, entre comillas, ¿sí? ¿Está bien? Y en el caso que, bueno, que el omega sea todos los reales, R en este caso, ¿sí? Para simplificar un poco la relación, vamos a poner P menos al ínfimo esencial y P más al supremo esencial, ¿sí? Bueno, entonces, acá aparecen los espacios de exponente, ¿sí? El espejo de exponente variable, ¿sí? Ese conjunto de las funciones medibles para que esta integral es finita para algún lambda positivo. ¿Está bien? Cuando la potencia, ¿sí? El exponente variable es un número real mayor que 1 y menor que infinito, aparecen los espacios LP. ¿Está bien? En realidad, la definición, aquellos conocen los espacios de orden, ¿sí? Viene más definido de esa manera, ¿no? Porque en realidad estos espacios son un caso particular de los espacios, son espacios conocidos como espacios de Musel-Acorde, ¿sí? Que es más complicado trabajar aún en ellos, ¿sí? Como nosotros al final vamos a querer estudiar el comportamiento de mejora aproximante, vamos a suponer que el dominio que vamos a trabajar tiene medida finita, ¿sí? ¿Está bien? En ese caso, la medida la vamos a tratar de esta manera y puedo definir en este espacio una norma, ¿sí? ¿Qué es la norma esta? ¿Sí? El ínfimo del lambda positivo, tal que esta integral es menor o igual que 1, ¿sí? Es bien conocido. Si uno le saca este promedio que está ahí, ¿sí? Esa normalización, es la que se llama como norma de Luxemburg, generalmente, ¿sí? Y cuando lo normalizamos, para hacer una diferencia, la llamamos la norma de Luxemburg promedio, ¿sí? Obviamente, si el exponente está acotado, es decir, que el supremo esencial es finito, ¿sí? Este espacio se reduce a este y es mucho más fácil, ¿sí? Trabajar con esto. Obviamente que la condición el exponente acotado va a ser finito, va a ser un exponente que siempre vamos a usar. ¿Por qué? Porque si uno quiere tener manejo, quiere trabajar con funciones, que la suma esté, que la resta esté, que el producto esté, ¿sí? Una escala esté, no puedo trabajar así, porque para cada función tengo un lambda diferente, y yo quiero unificar la notación, necesito trabajar, poder moverme, por eso que siempre le vamos a pedir que el exponente sea positivo. No obstante, aquellos que conocen esta teoría, se puede trabajar con la norma con P más infinito, lo que pasa es que la norma es suma de dos términos, ¿sí? En este caso, cuando es finito es esto, más otra más que se toma que cuando es infinito, ¿sí? Lo que pasa es que toda función se puede descomponer como suma de dos, donde una parte está acotada y otra no, y bueno, entonces eso es lo que uno usa generalmente para definir una norma más. Pero no quisimos complicarnos tampoco con las cuentas. Bien, entonces, ¿sí? Acá, bien lo decía recién Sony, cuando uno trabaja en este espacio hay que pedirle al peso. Si no, puede ser que el conjunto de funciones sea vacío, ¿sí? Y una condición, que aquellos que conocen estos espacios pueden tener más justificación de este tipo de cosas, es que es la definición de lo que es un peso que localmente es la continua, ¿sí? Que significa que existe una constante tal que la diferencia, el módulo de P de x menos P de x, está controlada por esa fracción que aparece en un logaritmo. Obviamente la función es continua, ¿sí? Pero el conjunto de funciones que satisfacen esa relación, esa condición, la vamos a denotar como P0 log de Rn, ¿sí? Y en términos prácticos, esta es muy usada en los que conocen la teoría. ¿Por qué? Porque garantiza ciertas propiedades que son fundamentales a aquellos que trabajen en análisis, ¿sí? Que es la acotación del operador de la maximal de Hardy-Littlewood y la validez y la desigualdad de Helder. Si vuelve a sacar esta condición, Helder no, que generalmente no vale, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que hacía Siemens y usaba Helder, tenemos que pensar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esta condición que va a ser útil para probar el primer resultado, si nosotros encontramos condiciones donde el primer resultado, que es la desigualdad de tipo Jensen, vale para condiciones más generales, todo el resto vale para condiciones más generales.
Así que es una condición restrictiva para el primer resultado que vamos a ver. Así que esto invita a que quiera pensar, a tratar de probar que valga la desigualdad de Jensen, de tipo Jensen, para condiciones más generales. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es una función Lockholder continua? ¿Sí? Con la definición que vimos recién. En realidad, las oscilaciones que puede tener la función, por la forma que está definida, no puede tener oscilaciones muy grandes. ¿Sí? Una oscilación abrupta, como el que está con la línea punteada en rojo, generalmente no son funciones Lockholder continua, por lo tanto, vamos a trabajar con funciones que son continuas, pero que las oscilaciones sean suaves. ¿Sí? Por eso, la diferencia entre trabajar con estos exponentes y no con otros. ¿Sí? Bueno, entonces, última parte de la notación, antes de empezar, ¿sí? Los espacios LP variables locales, que significa cuando la integral, ¿sí? La integral de la función elevada a la P es acotada sobre cualquier compacto. ¿Sí? Fácil, el C de omega, el conjunto de las funciones continuas, el C de omega de la alfa, el conjunto donde las derivadas son continuas, las derivadas ¿sí? Las derivadas en sentido débil, ¿sí? Pero es lo mismo. En este caso, cuando la función es continua, la derivada débil y la derivada continua generalmente son coincidentes. Así que bueno, podría haber puesto cualquiera de las dos ahí. ¿Sí? Y el espacio de Sobolev, ¿sí? LP punto local, ese conjunto de todas las funciones, tal que las derivadas, ¿sí? Están en el log. Bien. Igualmente, por más que esto sean notaciones, repito, en las cuentas no se ve. ¿Sí? Bueno, una cosa muy útil que se usa es lo que es el operador de convolución. ¿Sí? ¿Está bien? Esa es la pestaña que tengo ahí. Si yo agarro una F y la convoluciono con G, es esa integral. ¿Sí? Acá algo fácil, pi a la m, conjunto de polinomios de grado m, esa la deben conocer todos. ¿Sí? De esta manera notamos la bolita del centro de x0 y radio epsilon, se centrada en x0 y radio epsilon. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a mostrar en esta charla rápidamente? ¿Sí? Primero, ¿sí? Vamos a probar propiedades de continuidad de la norma promediada, esa que definimos. ¿Sí? Presentamos dos desigualdades, una de tipo Jensen y una de tipo de convolución de Young, donde involucra. Ahí tuvimos problemas cuando hacíamos el resumen, si eran los apaciguadores, eran los modificadores. ¿Sí? En realidad son funciones que suavizan a otras. ¿Está bien? Y la desigualdad de Taylor que nosotros pudimos probar es en R, cuando n igual a 1. ¿Sí? Y ya vamos a decir cuál es el problema en R de la n en general. ¿Sí? Y después pudimos aplicar los resultados, para dar una generalización del teorema de distribución del eje. ¿Sí? Mucho más general. ¿Está bien? Así como se conoce. Y también pudimos estudiar el comportamiento de los mejores aproximantes cuando aproximo respecto a la norma promediada, cuando los dominios tienen. Me empezó a sonar como si fuese un teléfono. Mira, claro, pues. Los mejores aproximantes a dónde convergen. ¿Sí? Y vamos a ver que convergen a este Taylor generalizado que uno dice. ¿Sí? Bueno, entonces veamos qué es un punto de Lagrange. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué es un punto de Lagrange? ¿Está bien? Olvídense de las hipótesis. ¿Está bien? Un punto de Lagrange es un punto donde ese límite vale 0. ¿Está bien? Entonces, un x0 que satisface eso, sí dice que es un punto de Lagrange. Es el teorema de diferenciación de Lagrange. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando el P+, ¿sí? Es finito, el conjunto de puntos donde esa desigualdad es casi todo. ¿Sí? Es decir, que donde no lo es tiene medida 0. Así que no hay ningún punto, ¿sí? Es flaco. ¿Okay? Entonces, esta es la definición de punto de Lagrange en el contexto de exponente variable. Obviamente, si el exponente es P, es lo que se conoce como punto LP. Y cuando el exponente es 1, es lo que se conoce como punto de Lagrange. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Si uno quisiera probar esto para funciones lindas, derivadas en sentido usual, ¿sí? Pone acá la fórmula del resto y las cuentas salen por acotación. Acota, le queda algo que depende de epsilon, como el límite superior, y cuando epsilon tiende a 0,
eso tiende a cero. Para interpretarlo, ¿qué significa una interpretación geométrica de ese punto de Lebesgue? Por ejemplo, si quiero ver qué es un punto de Lebesgue, ¿sí? en L1, ¿está bien? Quiero ver que la función f de x igual a x, ¿sí? El x igual a 0 es un punto de Lebesgue, lo que tendría que ver que esos promedios integrales que vimos tienden a 0, ¿sí? Si uno agarra la función y le calculo el módulo, es esta que está negrita. Cuando uno calcula la integral, que es el área, que es lo que está coloreado, ¿sí? Y cuando uno divide después por la medida, el resultado lo que da es justamente la línea punteada, ¿sí? Cuando tomo un intervalo más chico, ¿sí? La línea punteada es el valor. Y ¿sí? Fíjense que los numeritos van teniendo así. Entonces se interpreta ahí gráficamente lo que es un punto de Lebesgue, ¿sí? Lo mismo si quiero ver que la misma función es un punto de Lebesgue en el 2 también, ¿sí? Con el mismo razonamiento, ¿sí? Tengo la función, cuando uno lo toma en L2, es la función, módulo de la función al cuadrado, ¿sí? La integral es el área, y nuevamente, al dividir por la norma, por la medida de la bola, aparecen esos puntitos que acá se nota cada vez menos, pero se ven que tiende a cero, ¿sí? Obviamente, no siempre, todos los puntos de Lebesgue, todos, en cualquier LP, están contenidos siempre en L1. Es un punto de Lebesgue de L1. Bien, entonces, lo primero que voy a comentar, que si el exponente está acotado, ¿sí? La función vive en el espacio donde tiene que vivir, ¿sí? La hipótesis no la voy a nombrar, pero tiene que estar ahí para que las cuentas funcionen, ¿sí? Uno puede ver que la norma de Luxemburg de f sobre la bola es una función continua por la derecha en la variable epsilon, ¿sí? Pero lo que más interesa es el punto B, que dice que el x0 es un punto de Lebesgue en el variable de la f, sí, solo sí, ¿sí? La norma promediada de f menos x0 tiende a 0. Entonces, en realidad, está íntimamente relacionado lo que es un punto de Lebesgue, ¿sí? Con la norma promediada, ¿sí? ¿Está bien? Si uno quiere trabajar con la norma promediada, trabajar con la norma de Luxemburg normal, sin la promedio, obviamente para que eso haga, tendría que normalizar por ahí, ¿sí? Entonces lo dejamos así porque así no es más lindo. ¿Está ahí? Bueno, como le dije, todo punto de LP variable del Lebesgue es un punto de L1. Bueno, entonces, ahí está la primera desigualdad que uno quiere probar, ¿sí? Si el peso justamente es la continua, ¿sí? Entonces existe una constante mayor que 1 que depende solamente de la dimensión del espacio y el exponente, ¿sí? Tal que vale esa desigualdad. Fíjense, si yo acá saco el 2 allá y le saco esta constante acá y le pongo P un número mayor que 1, numerito mayor que 1, es la clásica desigualdad de tipo Jensen, obviamente sacando este 1. Igualmente, si no le saco también valdría porque en realidad estoy agregando algo más, ¿sí? Entonces, esa es la desigualdad de tipo Jensen que uno pruebe y bueno, ya vamos a ver cómo se usa para probar lo que queremos, ¿sí? Y esa desigualdad vale para toda bola, para todo punto en la bola y para toda función, ¿sí? Tal que esta norma es menor que 1. Acá fíjense que no le puse el cerito, ¿sí? Ese cerito es la misma norma que nombré antes sin dividir por la medida, ¿sí? Entonces, obviamente lo puedo medir por la medida porque esa medida promediada estaba definida solamente para conjuntos de medida finita. Y acá estoy con un conjunto, medida ya no tiene medida distinta. Por eso no puedo tomar ese sector, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, la idea es cómo sale esto, ¿sí? Vamos a tratar de resumir en una cosa, pero sí, pero vas a ver que en realidad es tan fácil, entonces ¿para qué lo probarlo? Llevó tiempo a darse cuenta qué es lo que teníamos que tomar, porque en realidad son todas demostraciones constructivas, que darse cuenta cómo hacer para llegar, ¿no? Entonces, lo primero que uno les dije yo, ¿dónde se usa que el P0 está en la clase que uno quiere, ¿sí? Porque hay una caracterización del peso, ¿sí? Todo peso que satisface esa desigualdad que uno dice, ¿sí? Es equivalente, si bien acá lo pusimos que explica, es equivalente a que valga esto que tengo acá, ¿sí? Para cualquier bola, para cualquier punto, ¿sí? Entonces, esa cosa rara, ¿sí? Esa caracterización de peso, se puede caracterizar en términos de la medida del conjunto elevado en z por una potencia menos igual que una constante, ¿sí?
ahí aparece el P menos de B, que es el P menos, que es el ínfimo esencial del exponente sobre B, ¿sí? Entonces, la clave está en eso y en la descomponer la función que uno quiere hacer la cuenta. Porque, bueno, ¿qué uno hace? Bueno, esto es clásico. Uno toma una función con la condición que uno quiere, ¿sí? Y lo pongo donde es mayor que 1 y donde es menor que 1. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene esta expresión, si acá la f la escribo como suma de 2, ¿sí? Como el p de x sabemos que es mayor que 1, para p de x fijo, ¿sí? Puedo usar la desigualdad, ¿está bien? Usar la convexidad de la función potencia, ¿sí? Entonces a la f1, a la f la escribo como 2 por f1 más f2 por 2, ¿sí? Y uno usa la convexidad de la función. Y se transforma en esto. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar cada uno. ¿Sí? ¿Está bien? Donde la F2 es menor que 1, que la que está acá abajo, bueno, como esto es menor que 1, esto ¿sí? Aparece la medida, divide la medida, entonces se ve fácilmente que este término está acotado por 1. ¿Sí? La cuestión es ver qué pasa cuando un módulo de F es más grande que 1. ¿Sí? Entonces venimos acá. Estoy acá. ¿Sí? Bueno, y ahí, obviamente, fíjense que en vez de aquí es un numerito. ¿Sí? Entonces puedo agarrar lo de adentro que tengo acá, que es 1, puedo usar la desigualdad de Heller, ¿sí? Con un exponente fijo. Y el exponente fijo que uno va a usar es el P menos de B. P menos B es un número. Entonces, usa Heller con esa condición. Entonces acá le aparece el P menos de B y acá 1 sobre el P menos de B, pero justamente como la F1 es más grande que 1, entonces y P de I más grande que P menos, puedo cortar por esa expresión y luego se descompone lo que queda. ¿Sí? Entonces hay que ver que uno está acotado, ¿sí? Por lo que quiero y otro está acotado por una constante para que me aparezca lo que yo quiero. Entonces, fíjense que esta parte que tengo acá, ¿sí? Ahora, qué es lo que uno quiere? Bien. Entonces, esta que está acá, F1 es una parte de F2, así que esta la puedo cortar por esta. ¿Sí? ¿Sí? Y esta que está acá, ¿está bien? Esta que está acá, voy a usar justamente esa condición. ¿Sí? Uno puede acotar, ¿sí? Usando la hipótesis para que todo esto sea menor o igual que C. ¿Está bien? No voy a mostrar la cuenta, pero sabe más o menos la idea que uno tiene. Entonces, bueno, esto está acotado por C, esto está acotado por esta expresión, ¿sí? Entonces aparece justamente que ahora esto está acotado por 1, esto está acotado por lo que quiere y aparece la expresión que uno quiere. ¿Sí? Eso básicamente es lo que uno hace. Si uno dice, no usaste nada extraordinario para probar eso. ¿Sí? ¿Veis? Bueno, la cuestión fue darse cuenta qué es lo que había que tomar, ¿sí? Que llevó bastante tiempo para poder descomponer las cosas. Muchas veces en la matemática no se usan cosas raras, sino lo importante es ver cómo se descomponen las cosas para que se prueben. ¿Sí? Bien. Entonces, probada la desigualdad de tipo Jensen, ¿sí? Entonces ahora queremos probar una desigualdad tipo convolución. ¿Qué es lo que queremos probar ahora más adelante? Es probar una desigualdad de este tipo. Si yo la función la convoluciono con algo lindo, ¿sí? La puedo acotar en términos de la función, una constante. ¿Sí? Esto es lo que uno quiere probar. Y acá es la norma del máximo promedio. Eso es lo que uno quiere. ¿Qué son esas funciones? Bueno, son los modificadores que uno puso en la charla. ¿Sí? Entonces vamos a indicar qué significa eso. ¿Ah? Bueno. Y me tenía que para atrás, casi también la charla. ¿Sí? Bueno, primero, ¿qué es una identidad aproximada? ¿Sí? Yo tengo una función, por ejemplo, que es una función de escalera así, dos partes, ¿sí? Entonces la quiero aproximar por funciones que son continuas e infinitamente diferenciales, que son muy lindas. ¿Sí? ¿Cómo lo podría aproximar? Y bueno, podría hacer eso. ¿Sí? Podría agarrar, ¿sí? Tratar de, salgo en el cero, pero en realidad tratar de aproximarla por algo más lindo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de cosas que se usa mucho en análisis, en ecuaciones diferenciales, sirven cuando vos tenés desigualdades lindas, por ejemplo, en funciones derivables, pasar de funciones derivables a cualquier cosa cualquier espacio más complicado, ¿sí? Tomando límites. Entonces, para eso aparece la idea de lo que son, ¿sí? De una identidad aproximada. Yo tengo una familia de funciones, ¿sí? Especiales, ya vamos a indicar qué son, ¿sí?
que se usan para suavizar otras. Justamente, esas que tienen esa forma que se van aproximando son funciones suaves que se van a aproximar a otras, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando esa función, por ejemplo la que tengo yo que está dividida por dos partes, se mezcla con estas, se suaviza la función y en el límite tienen lo que es la función original. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se mezcla? Se mezcla justamente a través de una convolución. ¿Sí? Si yo agarro una función de estas sublinas, la hago la convolución con la f, lo resultante es una función suave, ¿sí? Infinitamente diferenciable, que converge a la función original. ¿Sí? Y eso es útil para extender resultados que uno conoce para funciones diferenciables en cosas que no. De hecho, no sé si lo están viendo ahora ustedes, porque Sergio, cuando le comenté este tipo de cosas, creo que cuando trabajaron con vos o con Rosita, trabajaban con funciones que son diferenciables, ¿sí? En el sentido usual. Sí, había unas desigualdades Sí, en el trabajo. claro, entonces yo le dije, bueno, pero en realidad se pueden hacer mucho más generales, considerando estos espacios, justamente aplican las mismas que tienen, aplicando esta función y después toman límite. ¿Sí? Entonces, ahí se pueden diferenciar mucho más los resultados. Bueno, este tipo de cosas nos llevó a estudiar porque muchas veces cuando nosotros hacíamos eso también, lo hacíamos para funciones lindas, entonces los referentes y las revistas se quedaban, no, para funciones más complicadas. ¿Qué pasa con las funciones más complicadas? Entonces nos llevó a estudiar este tipo de método, que en realidad es muy usado en el análisis armónico y que nosotros no lo usamos. Entendimos, bueno. Bueno, entonces, esta familia, ¿cuáles son las más conocidas? La gaussiana, ¿sí? O el modificador, ¿sí? Es el que usamos nosotros, ¿está bien? Que sirven, son los delta que voy a definir ahora a continuación, que sirven justamente para regularizar funciones, ¿sí? Se usa mucho en el análisis numérico, en ecuaciones diferenciales, en procesamiento de datos. De hecho, en un momento en una tesis de grado, con Miller, hay un teorema clásico que es el teorema de Weierstrass. ¿Sí? No sé, cuando conoce que toda función, ¿sí? La puedo aproximar, ¿está bien? Por polinomios, ¿está bien? Entonces, obviamente la versión original, aunque que hizo Weierstrass, aunque no se trataba, nunca habló de aproximación ideal, tiene en su idea esto. ¿Sí? Y de hecho hace ya más de 100 años, más, 1800 y pico. Bueno, entonces, esto ya lo mostré. ¿Cuáles son justamente las aproximaciones que uno trabaja? Sobre esta que tengo acá, son una exponencial elevada a una función sobre la bola. Entonces, cuando uno rescala esa función con delta a la menos 1 y delta, sobre delta, esas funciones, cuando la convolución con la f, es el resultante de las que vimos ejemplificar. ¿Sí? Todas estas son estas. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando agarro esa función y la hago, el resultante son esas funciones de color que se aproximan a la función que yo quiero. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, ¿cuál es la idea? Nuevamente, bueno. La idea es justamente mostrar que ahora estamos viendo. No sé qué te empezamos. No, empezamos más tarde, que tenés a las 12 y... ¿Eh? 20 minutos. Bueno, 20. No, vamos a ver. Empezamos Sí, vamos a ver. 12 y... Bueno, entonces, ¿cómo pruebo? ¿Cuál es la idea de probar esto? Nuevamente, voy a mostrar una idea, ¿sí? Pero sin hacer las puertas, ¿está bien? ¿Está bien? Obviamente que cuando uno quiere mandar a publicar, tiene que hacer todo, tiene que poner muchas cuentas, si no... Aunque a veces le decís, en otras épocas, yo recuerdo siempre, cuando uno era más joven, los papers eran ilegibles, ¿sí? Te decían este resultado y por ahí te decían, sale por esto y esto. Y uno se mataba para ver de dónde salían las cosas. Hoy en día ya es costumbre escribir un poco más. ¿Sí? No sé, debe ser porque los refrigerantes eran distintos a los de ahora son más gente más joven que quiere que le haga más cuesta. Bueno, entonces, obviamente se desigualdad si la función está. Que van a llamar a mí, pero lo voy a cortar, chicos, porque... No. ¿Y para cómo lo puse en un lugar donde... Es para que yo no puedo usarlo. Fue una alarma que terminaba la charla. Hasta acá, ya. Claro.
Acá ahora, Y ponemos mi hija. no, ¿Qué sabe que estoy en la charla? Bueno. sí, apura, de acá para acá. Así que aquí, alguno que tenga el teléfono de mi hija le avisa por favor ahí que estoy en la charla. Que no pasa. Hola, David, ¿puedo decirle a David que está que tiene el teléfono de la charla? Bueno, entonces, bien, entonces vamos a ver cuál es la idea. Obviamente, si la función es nula, me hacen los dos lados, se queda igual, no hay que probar nada. Y termina la prueba. No. Esa es la más fácil. ¿No? Bueno, obviamente, yo quiero probar que aparece, como dije ahí, ¿sí? Una constante que depende solamente de la dimensión y del exponente, ¿sí? Otra constante que depende del epsilon y delta y la función, ¿no? Pero lo interesante de esto es que vale para todo epsilon, para todo delta, para todo punto, para toda función. Así que este tipo de desigualdades son muy fuertes, porque vale para todo, ¿sí? Entonces, generalmente, cuando uno quiere probar algo, siempre vale para un poquito nada más. Esto vale para todo, ¿sí? ¿Y cómo es la idea? Si la función es nula, listo, no hay ningún problema. Entonces, acá aparece quién es la constante que uno quiere, ¿sí? Bueno, la constante que uno quiere va a ser ese C que aparece en la desigualdad de Jensen, la medida de la bola y un número que depende de él, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, la pregunta es cómo uso primero la desigualdad de Jensen. Tengo que usar la desigualdad de Jensen para una función particular, ¿sí? Que tenga en norma menor o igual que 1, ¿sí? La voy a usar justamente, la desigualdad de Jensen, para esta función que tengo acá, ¿sí? Cuando yo hago la integral de esta función, ¿sí? En la bola aparece la convolución, ¿sí? Por definición de la convolución. Entonces, si uso la desigualdad de Jensen con esta función, ¿sí? ¿Está bien? Que tiene norma menor o igual que 1, uno puede acotar esta presión que depende de la convolución, ¿sí? Acuérdense que quiero calcular la norma, la norma de una convolución, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si uno plantea acá, estos son, bueno, F1, voy a tomar tengo que tomar una F1 conveniente, no importa cuál es, ¿sí? Después tengo que tomar una función en la cual pueda aplicar la desigualdad que uno tenía antes, no importa cuál es, ¿sí? Va a ser esa que está ahí, ¿sí? Entonces, si uno usa esta expresión que tengo acá, y la convolución la escribo como una integral, aparece justamente, ¿sí? Una expresión como la que teníamos de la desigualdad del tipo Jensen, donde la función es esta de norma menor o igual que 1. Entonces, uso eso, ¿sí? Entonces, esa convolución la puedo encontrar por esta expresión, ¿sí? Y por otro lado, bueno, esta es una cuenta sencilla, hay que ver que eso vale menor o igual que 1, no importa cómo ahora, por qué, ¿sí? Pero bueno, una vez que tengo eso, acuérdense que quiero calcular la norma, entonces tengo que integrar sobre la bola y normalizar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿sí? Para hacer eso, acá está la otra clave. Como uno quiere para todo epsilon y para todo delta, ¿sí? La prueba se distingue considerando dos casos. Cuando delta es menor que epsilon y cuando delta es menor. ¿Sí? Cuando el epsilon es menor que delta, ¿sí? Fíjense, esta es la expresión que tenía antes, la integro sobre la bola, ¿sí? Y la normalizo, ¿sí? Entonces es calcular la integral sobre lo que tenía al lado izquierdo, ¿sí? En lo anterior, ¿sí? Y normalizar. Y aparece la expresión que tengo acá, ¿sí? Y el truco acá es, bueno, ¿cómo hago para que me aparezca lo que quiera? Bueno, multiplico y divido por este número. Cuando divido por este número, multiplico por este número, me queda este número divide esto. Pero es que es justamente eso, ¿sí? Y recuerdo que la F1 está definida sobre este conjunto, así que este se transforma en este, ¿sí? Y ahora lo que uno usa es justamente que la condición es que, ¿sí? También la F1 tiene norma menor que 1. Entonces, esta integral, ¿está bien? En realidad es la expresión que dije acá, que tengo acá, que esto es menor o igual que 1, justamente esta que aparece acá. Entonces, que es lo problemático, ¿sí? Eso es 1, así que se calcula la integral y sale eso, ¿sí? Entonces, eso sale para el caso epsilon menor que delta. En el caso que, al revés, que el delta es menor que epsilon, arranco más o menos lo mismo, de la misma forma que antes, ¿sí? Pero empiezo a reacomodar las cosas de otra manera, ¿sí? Entonces, lo que tenía antes, que era ¿sí? Y esto es clave también, ¿no? Que tenía antes, que era justamente el paso anterior, esta medida. La medida de la bola del centro X y radio delta es lo mismo que la medida de la bola del centro 0 y radio 1 multiplicado por delta de L. ¿Sí? Eso porque es por la regularidad que tiene la bola en R, ¿no? Entonces,
hace lo mismo que antes, lo reescribe un poquito diferente nada más, ¿sí? Y si ve que justamente esto por esto es mayor que 1, por otro lado, ¿sí? Lo que queda es justamente esa convolución que tengo ahí, ¿sí? Y acá se usa la desigualdad clásica, ¿sí? La acotación del operador convolución en L1, ¿sí? Entonces, cuando tengo esta presión, integro sobre la bola, divido sobre la medida de la bola, que queda esta presión que tengo acá, esta presión que aparece acá, puedo usar esta que tengo ahí, ¿sí? Entonces me saco la convolución y aparece la F1. Y luego sigue como antes. Las cuentas se reducen, ¿sí? Multiplicando y dividiendo convenientemente. Ahora, cuando multiplico y divido convenientemente, me queda esta expresión, y como delta es más chico que epsilon, acá esto es menor que 1, y bueno, las cosas. Pero bueno, no tienen que no tienen que centrarse en entender la idea de la prueba, sino más o menos cuál fue el mecanismo que uno usó, ¿sí? Bueno, y una vez que tengo esto, sí, vamos a Taylor, ¿sí? ¿Qué sería la desigualdad de Taylor ahora? Bueno, obviamente cuando ahora ven la desigualdad, el polinomio de Taylor generalizado que vamos a trabajar en nuestro espacio de software, vamos a trabajar en R, ¿sí? En R. Y entonces la suma que teníamos antes se traduce a esta que tengo acá, ¿sí? Son mucho menos términos, para el orden de cada derivada tengo un solo término, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando comencé la charla decíamos cuál es la fórmula del resto? ¿Sí? Entonces, la idea es en R usar la fórmula integral del resto del polinomio de Taylor, ¿sí? El polinomio de Taylor, ¿sí? Difiere de la f en una fórmula integral, ¿sí? Esta es la fórmula integral. Generalmente la que conocen ustedes, que es la que vimos al principio, que depende de la derivada de n más 1, esa es la fórmula de Lagrange, ¿sí? Pero hay muchas fórmulas de Taylor, ¿sí? Para el término del error. Y esa es la que vamos a usar, ¿sí? Y después voy a decir cuál es la dificultad que tuvimos nosotros justamente para pasar de R a RN, ¿sí? Entonces, pudimos probar este mismo resultado, que estaba hecho por Siemens para el exponente constante, para variable, pero para n igual a 1, ¿sí? Es decir, la dimensión es una variable, ¿tá? Y acá, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Básicamente lo que uno usa es, bueno, mira, uno tiene. Primero voy a contar esa expresión que tengo ahí, ¿sí? ¿Y eso que uso? Para contar esa expresión, ¿sí? En términos de una función que es diferenciable en el sentido usual, porque a esta CLN. Fíjense que antes, chicos, cuando esta función vale, no, la fórmula de error, ¿sí? Vale para funciones continuas del sentido usual. Entonces, ¿cómo hago para pasar del sentido usual al sentido ley? ¿Sí? Es diferenciable en el sentido ley. Entonces, bueno, si uno plantea esa desigualdad, usa justamente esa fórmula que conocen, acoto, ¿sí? Cuánta, ¿sí? Y uno obtiene esa cota en términos de justamente esta expresión, que es lo que aparece en la fórmula de Taylor del lado izquierdo, del lado derecho, ¿sí? Pero esta para funciones continuamente diferenciadas está en orden L, ¿sí? ¿Cómo pasa ahora? Y esa es la técnica que para pasar de una función común. Entonces, bueno, no. O tengo esa. Entonces lo reemplazo esta por esta. ¿Sí? Entonces cuando reemplazo esta, pongo esa allá, de acá y acá, ahí puedo usar. La convolución tiene propiedades muy lindas. Que la derivada de la convolución pasa la convolución por la derivada de la función, ¿no? Están justamente los límites que en L1 si convergen norma, así que eso tiene muchas propiedades muy bondadosas, ¿sí? El tema de la convolución, justamente. Entonces, cuando uno pasa de ahí, hace cuenta, obviamente me tengo que acotar, acomodar las cosas, hacer cuentitas, y uno pasa de esta expresión a esta expresión, ¿sí? Con otra constante, obviamente porque cuando uno va acotando va presiones constantes, pero que no depende justamente de la función, ¿sí? Ni de epsilon, y eso ahora vale para todas funciones. Y vale para epsilon pequeño, ¿sí? ¿Está bien? Pero como yo quiero tender el epsilon a cero, el epsilon pequeño, me alcanza aunque sea a partir de un cierto momento en adelante, ¿sí? Entonces, ¿cómo paso para tener la norma? Bueno, hay una fórmula que también está en LP y la fórmula conjugada, ¿sí? ¿Está bien? Vos la norma LP la podés escribir como el supremo del producto, de una NLP por una NLQ, ¿sí? Y en los espacios sobre también pasa, en espacios así del tipo de LP con exponente variable, así pasa. Entonces, si uno tiene esto para una función que está en el dual, tomo el supremo para todas las funciones del dual, de norma menor o igual que 1 y aparece lo que yo quiero.
¿sí? Entonces, de esa manera uno logra, ¿sí? Probar esa desigualdad, ¿sí? Básicamente. Entonces, lo que voy a hacer ahora son 3 conclusiones rápidas para terminar la charla, que uno puede sacar a partir de esto. En primer lugar, ¿sí? Si el punto, ya vimos que tenemos, me confundo con el botón, tenemos esto. Ya vimos que si era un punto del eje, era equivalente a que esto tiende a cero. ¿Sí? Eso fue lo primero que dije. ¿Está bien? Entonces, si tengo desigualdad y tengo un punto del eje, esto tiende a cero. Entonces, aquello que yo quería tiende a cero. ¿Sí? Entonces, esta es la clave. Entonces, ¿cómo pasó? Entonces, esa es la primera conclusión rápida que uno tiene, que para casi todo punto esto vale. ¿Sí? Entonces, en realidad digo yo, me dicen, bueno, en realidad, si para quejas de todo punto, entonces, bueno, ya no trabajo más. Trabajo en el Taylor. El Taylor es lo mejor que uno puede. ¿Sí? No importa la norma que uno tome. ¿Sí? Bueno, entonces tengo eso. Y la otra, que este tipo de normas, como en el caso también de los espacios de orden, está íntimamente relacionada con la convergencia modular. ¿Sí? Es decir, esto converge si suele ser el modular, que es la integral promediada de la función tiende a cero. Entonces, esto es lo mismo que decir que esa integral tiende a cero. La convergencia modular y la convergencia normal son equivalentes porque el peso está acotado. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando el peso está acotado, son los. Por lo tanto, obtengo ese resultado. Fíjense que si P de X1 y el L0, aparece el teorema diferencial. Justamente, esto es f de X0, entonces aparece el teorema de diferencial de eje. Entonces, se puede hacer mucho más general. Vale para un polinomio, ¿sí? El de Taylor, vale escalado por epsilon L y por cualquier potencia. Entonces puedo pasar ese resultado que uno conoce, vale mucho más general. ¿Sí? El caso particular, justamente, cuando L igual a 0 y P es 1, aparece el teorema que uno conoce. Y el otro tema que tenía como objetivo, que uno se planteó estudiar este tema, pensando en el problema de aproximación, porque uno hace aproximación, que llevó a ver este tipo de cosas, es justamente a dónde convergen los mejores aproximantes cuando el dominio se reduce a un punto. ¿Sí? Y va a converger al de Taylor, generalizado de Taylor. Entonces, ¿qué significa, chico, un problema de mejor aproximación? Bueno, considera una función en el espacio, ¿sí? Un polinomio que mejor aproxima una función es aquel que satisface la desigualdad para todo polinomio, ¿sí? En el sentido de la norma que uno está trabajando. Esto, en general, el problema se puede plantear en cualquier norma. Yo lo voy a plantear en la norma de esta probabilidad porque así obtenemos los resultados de esto que queremos hacer, ¿no? Entonces, ese conjunto, por ser un polinomio de grado n, es un subespacio de dimensión finita. Así que siempre existe un polinomio que satisface. Y en algunas situaciones, el mejor aproximante es único y en otros no. ¿Sí? Por ejemplo, si P menos es mayor o estricto que 1, ahí siempre es único. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos espacios resultan ser estrictamente convexos y en ese caso es único. Pero si, por ejemplo, si P de X es 1, puede pasar otra cosa más, ahí no hay unicidad. ¿Sí? Entonces puede tener el conjunto mejor aproximante, puede ser infinito. ¿Sí? Es más un convexo en este caso. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces considero el problema 4 y ahora en vez de considerar omega, considero bolitas de centro X0 y radio epsilon. Y hago tener epsilon 0. Entonces, para cada epsilon tengo un mejor aproximante, o varios. Entonces, para cada epsilon tomo un mejor aproximante, para otro tomo otro, para otro. Entonces, bueno, es una red de mejor aproximante. ¿Qué pasa cuando el epsilon tiende a 0? ¿Sí? Y esa es la idea de seguridad que vamos a probar que converge justamente al de Taylor. ¿Sí? Entonces, en la jerga nuestra que nosotros trabajamos, cuando tengo una red de mejores aproximantes y converge un polinomio, ese límite se llama mejor aproximante local. ¿Sí? ¿Está bien? Y vamos a ver, justamente el mejor aproximante local es el de Taylor. ¿Y por qué no llamaste el de Taylor? Porque en realidad uno ahora está tomando bolitas, podría haber tomado una unión de bolitas y hacer lo mismo. ¿Sí? O conjuntos más raros, hacer lo mismo. Entonces, ver cuándo converge y en cada caso puede converger a distintas cosas. En el caso de bolas, en el caso de que los conjuntos convergen en un solo punto, siempre es el de Taylor. Entonces, para probar eso, usamos la herramienta que probamos hasta antes. Y lo primero es que si tomo un mejor aproximante, uno, porque como puede haber velocidad, tomo uno para cada epsilon, ¿sí? ¿Está bien? Y lo escribo de esta manera. ¿Está bien? Entonces, este es el coeficiente del mejor aproximante. Y bueno, lo que vamos a ver es que estos coeficientes convergen a la derivada débil. Pero no solamente convergen, sino convergen con un orden de convergencia. ¿Puedo entender con qué velocidad de convergencia convergen?
Y significa que converge, si a esto lo divido por epsilon en la L menos J, tiende a 0. Entonces, determina también el orden de convergencia. ¿Sí? Eso figura porque viste que en la fórmula aparece un epsilon a la menos L. Entonces, depende de la potencia que uno quiera estimar, para cada potencia tengo un orden diferente. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea? La idea de eso es en realidad acá son desigualdades clásicas. ¿Sí? Uno arranca, tengo el polinomio y uno arranca con esta expresión. Y lo quiero contar. La que no es conocida, la que no es conocida es la primera. ¿Sí? Pero hay en las reglas matemáticas hay las desigualdades de Pauli. Las desigualdades de Pauli son desigualdades de polinomio que están en los libros de clásicos. Borman, ¿lo conocen algunos? ¿Libro de Borman? Es un libro clásico de polinomio que me dice, bueno, si tengo un polinomio, ¿cómo puedo encontrar los coeficientes del polinomio? ¿Sí? Y una de esas es la desigualdad de Pauli. Es la primera. ¿Sí? ¿Está bien? Luego uno usa la inclusión, ¿sí? La inclusión del LP en el L1. ¿Sí? Y la constante es la continuidad de la inclusión. La constante siempre en estos espacios 2. Entonces aparece la capa, aparecen 2 nada más. ¿Sí? Significa que este espacio está contenido acá y la norma es diferente en 2 nada más. ¿Sí? Y luego, si uno suma y resta f y usa que sea un polinomio, puedo contar esta expresión por la norma de f. Entonces tengo coeficiente que para cualquier función el coeficiente, el mejor aproximante, lo puedo contar por la norma de f. Y la otra cosa clave es que siempre, cuando tomo un operador de mejor aproximación, es cuasi aditivo. ¿Qué significa? Si tengo un mejor aproximante y le sumo un elemento de la clase, el mejor aproximante de la función más un elemento de la clase es la función más el elemento de la clase. Por lo tanto, si agarro el polinomio y esto es un elemento de la clase, porque un polinomio, el mejor aproximante de esto es justamente f menos 1. El mejor aproximante a f menos el polinomio son los coeficientes de este menos el polinomio. ¿Sí? Entonces, si tengo esta expresión, tengo los coeficientes de este polinomio. Fíjense que en el teorema voy hasta el orden L, no hasta el m, que es el grado de pi en m, ¿no? Entonces, los primeros coeficientes uso esta desigualdad. Entonces, si en vez de poner f, pongo f menos el polinomio de Taylor, me aparece esto. Y acá me aparece f menos, ¿sí?, el polinomio de Taylor. Y este que tendría a 0. Entonces, esto tiende a 0, que es lo que quería ver. Y en el caso particular de que el L es justamente la dimensión del espacio del L, significa que todos los coeficientes convergen a todas las derivadas. Entonces, el polinomio que está determinado como la suma de los coeficientes convergen a derivadas, aparece justamente que el límite del polinomio es el término. Por eso, más o menos, un resumen de lo que quería contar. Esto es lo que le digo yo, que en el caso que la función está en el espacio de Sobolet hasta el orden m, entonces casi siempre, en todo punto, el mejor aproximante local es el del Taylor. Buena sigla. ¿Eh? Buena sigla. Sí, en realidad. Sí, en realidad, sí, así lo llamamos siempre. En realidad, me acuerdo cuando hicimos el congreso de Lugo, que fue, el Hugo Cuellar fue mi director, fue justamente el primero que metió estos temas, junto con Marano también, el mejor aproximante local de San Fidel, ¿sí? Entonces, la charla que cuando él se cumplió los 65, y le hicimos el congreso en honor a él, la charla que yo di fue el patrón del mal. El patrón del mal, sí, recuerdo. El patrón del mal. Pobre, pues la más buena que yo. Entonces yo le puse la charla del patrón del mal, porque en realidad bueno, para resumir, ¿sí? Lo que quería comentar, ¿dónde está el problema? El problema para pasar de n igual a 1 a n cualquiera en la fórmula, ¿sí?, de Taylor. Justamente, si una va a la fórmula, no la puse, pero la fórmula del error de la fórmula de Taylor en varias variables tiene es un operador de relación, pues se traslada al dominio, ¿sí? Y entonces el operador no está acotado ahí, entonces no puedo hacer cuenta porque muevo un poquito y si la función puede estar en el espacio. ¿Sí? Entonces ahí tengo un problema grande con... Sí, quizás, obviamente, puede salir por otra parte. Les invito a que lo piensen, ¿sí? Porque en realidad nosotros no pudimos porque usamos esa técnica, donde queremos usar ¿sí?, la fórmula del error para calcular. ¿Sí? No obstante, si los LP variables están entre LP menos y LP más, están en el medio. ¿Sí? Entonces, si por Schemer vale para un espacio más chico, que son los LP más, ¿sí?, la fórmula esta que tengo acá, ¿sí?, en LP más vale, ¿sí? Porque justamente esta norma la puedo cortar inferiormente por 2 veces con la norma del LP más.
No, por regla. Entonces, cuando la cuota por arriba por 2 veces es así que tiende a ser. Entonces, lo que uno tiene que, bueno, si bien en el RN nosotros no pudimos dar una prueba general, aún en el RN, en un conjunto un poquito más chico que es denso, el más grande también vale la desigualdad, usando 100. ¿Sí? Entonces, ¿para qué probar todo si lo valía por 100? Bueno, tratamos de probar por un conjunto un poquito más grande, ¿sí? Entonces, en ese caso se recupera la desigualdad. Y bueno, esto es un poco de referencia y pregunta y comentario. Se termina la charla, chicos, se cortó la luz. Bueno, gracias Fabián por la charla. Si alguien quiere ¿Puedo pasar una hojita ahí para Eh, tomar? Si alguien, sin duda que fue para el público una charla técnica en algunos temas, pero que se queden con alguna idea general así de los temas que trabajan, porque también los chicos estudian, por ahí quieren estudiar análisis en algún momento, lo que sea. Bueno, la idea era un poco, Sí. pueden preguntar alguna cosa que les llamó la atención o pedir que Jensen hasta segundo año de la licenciatura. Bueno, en realidad, siempre digo, no sé qué pasa, chicos, no sé qué pasa con estos temas, porque muchos se doctoran en estos temas, pues se van. Sí, Conozco un par ahí que trabajan en otros temas también. se arrepienten Que se arrepienten. yo soy uno a Y por acá también hay gente que no trabaja tanto. Claro, Yo pasé a mezclar. ecuaciones. Claro. Sí, Esto es mezclar. Yo lo hago directamente. Bueno, ahora estoy trabajando en otra cosa que en realidad, bueno, desde hace unos años también, como dijo David, me puse a estudiar también en matrices, ¿sí? Así que estamos haciendo un trabajo ahí de mezcla entre los dos, entre ese tipo de cosas, que el momento que presenté la charla no tenía todos los resultados ya determinados. Si no podía haberlo hoy, si hubiese entendido más, chicos. Pero bueno, si quieren escucharlo, ponen a la UMA y lo van a escuchar. Ahí está. Vale, no. ¿Van a ir a la UMA? Sí. Bueno, ahí, Tiene un lugarcito. no sé si está Ludmila, que estaba en la charla, es la que va a contar, es la que va a contar la charla. También lo que están escuchando, si no. Y también lo que están escuchando es gente que empezó la aproximación y se fue. Bueno, no digo si alguien Está Albina, está la Albina ahí en la charla. No, si quieren comentar lo que están escuchando o alguna pregunta también, obvio. No sé si No sé si están figuras. ya se fueron. Se fueron. No, si duraba una hora el Zoom, puede ser que se hagan. No. No, estamos. Ya las tres, ahí están las tres. Así que bueno. Mira, es así. Ludmila es una chica que está haciendo doctorado ahora conmigo y con Federico Coa, ¿sí? Albina hizo el doctorado conmigo con Hugo Peña y ahora se fue a trabajar con David. También trabajó conmigo porque yo trabajo en esos temas. Y Valentina se doctoró con David y a partir de él ya no es más becaria postdoctoral. Sí, Hasta ayer era becaria postdoctoral mía, que trabajamos junto con David en Ángel. Así que bueno, hay un popurrí ahí con gente que uno. Sí, claro. ¿Sí? Che, no, Fabián, te iba a preguntar, ya que, no sé, le doy la palabra a Sonia, ¿no? Que podría hacer una pregunta que se Vamos a sentar y va a tomar la Pero, claro, entonces el problema ahora está resuelto, no está resuelto para ir en el sector que uno en varias variables. No, Eso ya incluso había una cosa del problema local que no esté resuelto o no está No, en varias variables. variables es el problema en los LP variables. Bueno, Sí, porque en realidad en otro espacio lo hemos resuelto. En el LP variable justamente es el gran problema que tiene estos espacios es la poca versatilidad. Funciones con poca variación se van del espacio. Entonces es como que vos tenés que pedirle que la función sí, por y eso. la trasladada esté en el espacio. Y pedirle eso cuando quiere encontrar no es útil. Entonces es lo mismo que pedir lo último que ve, que esté en el IP más y ya está. Entonces ese tipo de cosas es la complejidad en estos espacios. Por eso le piden ese control de la P, tipo Helder. No, lo de tipo Helder, en realidad son condiciones medio estándar. Claro, porque estándar. todas esas condiciones me parecen Pero rarísimas. Pero es para que funcione lo mínimo. Sí, Para que lo mínimo que para que funcione lo mínimo, así, lo mínimo clásico. Pero Esta teoría se usa mucho en análisis armónico, Claro, pero ese acotación de operadores. Ya, si no le pedís a la operadores, ya no están acotados. ¿Sí? claro, pero ese control de la Helder ahí no es inusual, digamos. O sea, si te ponía a pensar, Helder es justamente para
el exponente tenga un control cuando se acerquen los puntos. Claro. Una caracterización más general de lo que es la desigualdad, así, de la desigualdad maximal, que dan condiciones necesarias y suficientes para que exista. No me acuerdo si me acuerdo. No te enojas ahora. Hay una canción que es suficiente para que valga la operación del operador maximal, Sí. que es rara. Está en los libros clásicos, y en realidad los primeros resultados que salieron con esta condición Sí, del dos L continua. Es más, le pide un poco más, porque le piden dos L continua y además acotar el infinito. Acotar el infinito. sí, piden, en esas condiciones parece, cuando uno las mira, que piden muchas cosas. Después, cuando uno necesita hacer la Claro. cuenta, las necesita. De hecho, hay una desigualdad, se llama desigualdad de tipo, es lo que toco de oído, ¿no? Desigualdad de tipo K, donde le piden más condiciones, donde estos resultados podrían salir, que están generalmente en los libros, porque los libros son nuevos, pues no hay libros viejos de este tipo de temas. Te piden condiciones mucho más fuertes, que cuando uno sí, empieza a ver que bueno, pero hay cosas que podrían sacar. Y como a nosotros no nos importa cuánto vale la función del infinito, porque estamos trabajando siempre sobre bolitas, a ver, con solo de evitar eso ya nos salían resultados nosotros. Sí, yo un comentario que hago más que al margen, o Fabián lo puede, sobre todo los estudiantes, qué sé yo. Básicamente una de las cosas que Fabián, ¿vieron si ustedes calculan el mínimo cuadrado, la recta de mejor ajuste o polinomios de mejor ajuste, el mínimo clásico problema de mínimo cuadrado? Eso es lo que Fabián contó, lo que un espacio más general nada más, pero es como calcular el mínimo cuadrado en un intervalo cerrado. Lo vas achicando, y el límite de esos mínimos cuadrados parece ser que siempre converge, no es que parece ser, en general, Sí. converge al de Taylor, en el punto por ejemplo, en un punto del intervalo fijo, puede ser en el centro, si querés tomar el menos 1, 1, vas calculando, no sé, el mejor aproximante, el menos 1, 1. Después lo vas achicando, y esos son los problemas que se conocen como mejor aproximación local. Y lo que él, y después cuando dice Jensen es lo que usted alguna vez ha hablado de funciones convexas. Y cuando dice, creo que para traducir a Helder, que usó mucho, es Cauchy, la desigualdad de Cauchy que hacen no sé, entre lineal, varias variables generalizadas. Cauchy-Schwarz. Sí, porque por ahí mencionó varias cosas y ahí veo, por suerte están en el fondo final, ahí en el fondo que se ve, están como las desigualdades, que ustedes podrían trasladarla a cosas que ustedes conocen, simplemente que están en otro espacio más general. No, yo la duda que te iba a preguntar, Fabián, cuando termino es, la norma, si vos tomás digo, para mí estas cosas funcionan en casi todo punto, siempre que la pregunta es la norma, que sea el espacio que sea, la norma de F menos el mejor aproximante, ¿siempre es una chica de epsilon a la dimensión del espacio? Porque si fueran en la regularidad, la suavidad Depende del dominio, ¿no? me parece que eso no es... Del dominio, depende del dominio. Porque nosotros, como decir, nosotros hemos estudiado este tipo de problemas también en dominios más generales. Significa que aun cuando, en vez de que el dominio se reduzca a un punto, se reduzca a un conjunto de puntos. ¿Sí? Y que se converjan, y que converjan alrededor de cada punto convergen con distinta velocidad de convergencia. ¿Sí? Entonces, y que en vez de que sean bolitas, que sean conjuntos medibles. Ese tipo de problemas también. Y ahora estamos estudiando ese tipo de problemas también en estos espacios, y las cuentas hablan. En realidad, en vez de aparecer un Taylor, aparece un Hermite, y en vez de aparecer un Hermite, pero a veces las condiciones de Hermite están determinadas por la cantidad de condiciones. Depende hasta cuándo querés elevar cada exponente y la cantidad de puntos. Pero eso no te determina la dimensión de su espacio donde estás aproximando. Entonces te quedan ahí variables libres. Entonces, ¿cómo haces para encontrar a dónde converge? Entonces, esas variables libres también aparece un problema de minimización discreta que puedes calcularlas todas. Entonces, todo se puede, pero depende la velocidad, de la cantidad de puntos, todo eso está más o menos, en algunos entornos está resuelto, y en este entorno también estamos estudiando. Bueno, sí, estamos muy bien. Bueno, Fabián, muchísimas gracias.